Ah, de hecho, ve, les toca todo el día, la noche, entre la economía y la política, vea, pues. Y las dos ahí parejitas de la mano ahí. Pues está bueno, está bueno. Ya vea, ya llevamos un mes en esto, Víctor, vea, ¿cómo le parece? Y profe, no, y Va para ya largo, eso terminaremos acá, sí. Eso sí está ya, para, sí, va para largo, va para largo. Un segundito y vamos es- entrando. Sí, esto se está alargando. Y no hoy. ¿Qué Felipe? Cuéntanos, Daniel, cuéntanos. Y nos vamos para China. Hoy Oye, nos profe, vamos para aburrado. China. Voy a hablar un momentico de la China ha estado tan de moda, muy de moda China. Eh, Démosle unos 2 minuticos a ver que vaya entrando la gente. Hay que verificar lo que les debía. No sé. No, ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, compañeros. tardes. Buenas tardes. Milo, buenas tardes. Buenas tardes. Laura, buenas tardes. Sin ingreso. Sí, difícil. Bueno, Estaba muy necesitado. sí. Que ya Es que sí, que te ha tocado bien difícil. Andrés, ¿qué tal Andrés? Bienvenido. Falta como Angelita, creo que es la que falta. Sí, ahí está un poquito difícil. Bueno, creo que podemos ir. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, ¿cierto? sí, pero ahí se escucha ahí. Ok, ok, bien. Okay, tomo una fotico aquí. Bueno, voy a minimizar un poquito ya esto. Voy a quitar esta cámara. Eh, bueno, hoy llegamos, entre comillas, digamos como al final de esta carrera de los BRIC, donde primero tuvimos la oportunidad de ver a Brasil, luego nos fuimos para, por ahí, ¿quién fue el que dijo? Me parece que fue Daniel, que mucho frío, nos fuimos para Rusia, luego saltamos a la India y hoy vamos a caer al monstruo, al grande, al gigante, al... Llegó a Vanina, la bienvenida a Vanina también. Ahí está. Oh, Vanina, buenas noches. Saludemos a Vanina aquí. Vanina, buenas noches, bienvenida. Bueno, entonces vamos. Hola, profe, buenas noches. Ay, llegó Angelita ya. Aquí también llegó Angelita. Oh, Llegó Angelita. Angelita, buenas noches. ¿Qué tal? Vanina, ¿cómo está? hola, Hola, profe, profe. buenas noches. Buenas noches, rico Buenas saludarlos. noches. Espero que estén bien. Lavaron las manos. Vamos todos aquí ya. Sí. Vamos bien acá. Bueno, ahora está, creo que ya estamos completicos y vámonos a charlas de eso. Entonces, hablábamos que estamos conversando de estas economías emergentes, donde las cuatro economías, dos, era extraño que las consideremos como economía emergente. Para el caso de Rusia, recordando que su pasado glorioso como la Unión Soviética, de la Unión Soviética, y ahorita pues vamos a saltar a otro de los grandes monstruos, que es, que es la China. Eh, pues de la China, milenaria, ¿no? Eh, Protegida por la Gran Muralla China, con unos puertos supremamente importantes
en el Mar Pacífico, una China con toda la historia milenaria como la tiene la India, una historia de mucho arraigo, una China con una población muy numerosa, una capacidad de población para en conejos, podríamos decirlo. Una China con unas transformaciones en el siglo anterior, en el siglo XX, tuvo unas transformaciones supremamente importantes que las vamos a ver en el video. Es más, ¿cómo les ha parecido hasta ahora? A pesar de, vuelvo y hago la aclaración de que son videos de cierto tiempo, ¿cómo vieron la India? Aló. Sí, profe. La India, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? Muy llena de cultura, ¿no? Sí, bastante. ¿Vieron el Y metro? tanta diferencia. Sí, Como hay mucha riqueza, hay oportunidades de trabajo. claro. También muy horrible la otra parte, como la segunda nación, como lo dicen. Sí, No, queda uno sorprendido. sí, y tráfico de humanos, esclavismo. ¿Vieron lo Lo del de los metro? jóvenes, El los metro niños. que, los niños, el metro que lo hicieron sin corrupción, pero nadie entra al metro, muy pocas personas utilizan el metro. Una ciudad impresionante. Bombay, donde hacen cine, una cantidad de cosas, mucha tecnología también, pero de muchos contrastes, ¿no? También yo creo que vieron aparte de la cultura cuando muestran cómo se ocultan a sus seres queridos, los parias, ¿no? Que son los que dan en el río Ganges. Entonces, toda una India. Atención. ¿Cómo? Eso me llamó mucho la atención. A ver. No, yo no me meto a ese río, nunca. Sí, Qué sí, horror. sí, sí, sí. Pero entonces, pero y mire, es una potencia actualmente la India, tiene una capacidad ahorita de hacer muchas cosas porque ellos crearon ese outsourcing y la presencia de Inglaterra siempre les dejó. Entonces, aquí estamos con la China, de la China que está siempre como al pie del cañón en los últimos días, ha estado pues muy de moda y seguirá muy de moda pues porque pues por su alta producción. Por acá me voy a tomar la tarea y busqué un artículo que hablaba en ABC que me gusta tanto, que es un artículo un poco agradable y lo aprecian ahí, ¿lo ven? Sí, profe. Decía, ¿cuál es el país Sí, con más Sí, ricos señor. del mundo? ¿Cómo China desplazó a Estados Unidos del primer puesto del ranking? Estamos hablando, y un artículo escrito en el 2019, está relativamente fresco. Dice, el gigante asiático China desplazó por primera vez en la historia de los Estados Unidos como el país con más personas en el selecto club de los 10% de la población más rica del mundo. Siempre se ha hablado de este 10%, muchachos, 10% de la población. Aquellos que tienen ahorros de más de $109,400. Espérate, por aquí entró alguien. Ah, Ana María. Recibamos a Ana María con un aplauso, porque va a llegar Ana María. Una pregunta, profe. Ana María, una pregunta, vea, sé que llegó tarde. Ay, profe, no sé si estaba haciendo unas vueltas. Entonces, según el Profe, informe, eso no es excusa. no es, Eso no no, es excusa, profe. ¿cómo le parece? Corche. Llegando a las No, 6:43 a profe, clase. hoy tengo pico y cédula, tenía que ir a comprar unas cosas a la niña, entiéndame, salí a trabajar a las 5. Ok, Tiras, profe, tírale duro hoy también. bienvenida. Ah, le recuerdo que les mandé los parciales de los que les debía y unas tragedias, unas cosas muy buenas y otras buenas. Excelente. Muy buenos parciales. Bueno, sí. Entonces dice, según el informe del banco suizo Credit Suisse, publicado este lunes, cerca de 100 millones de chinos, 100 millones, miren esos números, que aquí vamos a ver un número increíble, 100 millones de chinos tienen una economía personal que alcanza o supera ese monto en comparación con 99 millones de estadounidenses. De acuerdo con la institución financiera suiza, ese dato refleja que el país asiático y otras economías de la región se están volviendo el motor del avance global, mientras que la influencia del viejo mundo está disminuyendo. Esto es interesante porque ¿qué va a pasar después, el post pandemia, digámoslo así? Desde el 2008, las economías emergentes, incluida la China, han representado 2/3 de la ganancia de riqueza real.
indicó el Banco de Inversión. El desplazamiento de Washington a la segunda posición ocurre en un año en el que las dos naciones se encuentran enfrentadas a una profunda guerra comercial. Recordemos que el año anterior estuvieron en ese problema comercial. A pesar de la tensión comercial entre los Estados Unidos y China, en los últimos 12 meses a ambos países les ha ido muy bien en la creación de riqueza, contribuyendo con 3.8 billones y 1.9 billones respectivamente. Mira, es impresionante. Pero recordemos que yo les mostré a ustedes unos indicadores hace poco que las bajas que tuvieron fue también colosales. Dice aquí, ¿cómo se explica que China desplaza a Estados Unidos? De acuerdo al Banco Suizo, varios factores han contribuido a que el crecimiento económico de China lleve también a un aumento en la riqueza de un sector de su población. Y es que según el informe, la rápida transformación de China, de una nación emergente, en transición a una economía de mercado en toda la regla, ayudó a crear un nuevo récord de personas ricas en el país asiático. Y hago una aclaración, estamos hablando de China como el gran monstruo, pero ahí al borde de China, esos países que están bordeando China también son muy poderosos, o sea, esa zona está muy fuerte. Credit Suisse consideró además que los hogares chinos están aumentando rápidamente su riqueza debido al crecimiento económico continuo, aunque lento, de la nación, que generalmente es varias veces mayor que el de países desarrollados, como los Estados Unidos o la Unión Europea. Recordemos también que, como dato interesante, 2019, estoy hablando del artículo, lo que ha pasado en este tramo, recordemos de la afectación de China frente a la pandemia, como lo está sufriendo los Estados Unidos y la Unión Europea, esa zona europea también muy sufrida, pero no nos alejemos de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Entonces eso va a hacer que el ambiente comercial va a ser un poco diferente como se ha pensado. Otro de los factores, de acuerdo con el banco, fueron el desarrollo del mercado inmobiliario chino y la forma en que el país asiático comenzó a crecer, mientras que otras economías del mundo se ahogaban durante la crisis financiera del 2008. Hubo un cambio sísmico en el momento de la crisis financiera, cuando China y otras economías de mercado emergentes se convirtieron en el motor de la creación de riqueza, indica este economista. ¿Dónde viven entonces los súper ricos? Sin embargo, pese al crecimiento de las riquezas individuales de China, Estados Unidos sigue siendo el país donde viven más millonarios, considerados el 1% de la población global. El total de súper ricos del país americano representa el 40% de todos los millonarios del mundo. Pero recuerden que en Brasil ustedes vieron millonarios en Brasil. En la India ya vieron millonarios. Llegó Eduardo también. En la India ya vieron millonarios. Japón, que ocupó por año la segunda posición en esta lista, fue desplazado al tercer puesto por sus 3 millones de millonarios, que representa el 5% total del mundial. Pero yo les digo a ustedes, vean, caen con un japonés, casi porque esos japoneses, ellos son millonarios. Ellos no se quieren casar. Quieren casarse, perdón. De acuerdo con Credit Suisse, las personas o núcleos de familias que poseen riquezas superiores a $109,430 tienen más dinero que el 90% de la población mundial. Llegó por ahí. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Profe, ¿cómo está? Bien, aquí. Estamos esperándolo. Qué pena, es que estoy en una conferencia con la jefe, pero ahí está hablando como chacha, entonces más bien le pongo por acá. Ok. Bueno. Ok. Bájale un poquito, apague el micrófono. Sí, ya lo. Ok, gracias. Sí, gracias, Eduardo. Entonces dice, el instituto define que el patrimonio neto riqueza como el valor de los activos financieros más los activos reales, principalmente viviendas, menos sus deudas. El número de millonarios dentro de un país depende de 3 factores. Ojo, el tamaño de la población adulta. Recordemos que por allá hay población adulta muy grande. La riqueza promedio y la desigualdad de la riqueza. Eso es lo que miden los países ricos. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Entonces dice, en todo el mundo, otros 1.1 millones de personas se unieron al club de los súper ricos, alcanzando un total de 46.8 millones de personas. En total poseen cerca de 158.3 billones de dólares en activos netos y 44% del total global.
Credit Suisse pronunció que la riqueza global, que aumentó un 2.6% en el último año, crecería un 27% en el próximo. Aquí hay que, este número ya yo creo que se puede diseminar un poco. Mientras se espera que el número de millonarios crezca en este periodo a casi 63 millones. Aquí, este tramo aquí hay que reevaluarlo por lo que está ocurriendo. Vuelvo acá. Entonces China está pues llevando la rienda en estos momentos del planeta. Estamos pues como gran monstruo. Entonces hoy, haciendo el cierre de BRIC, Brasil, Rusia, India y China, faltándonos uno que yo lo más probable lo vamos a comentar en otra sesión, vamos a hablar por un momento de Sudáfrica, que va a ser muy importante porque también se puede estar incluyendo como país emergente, Sudáfrica, con su economía y con su historia. Entonces, en la plataforma que está ubicado, pues está ubicado los BRIC que hay que ver, están ya los últimos 2 capítulos de esta saga llamada BRIC, estos capítulos son interesantes. Y hoy nuevamente les traigo para que escuchemos, a ver si nos lo permite, que la otra vez fue un poco difícil. Vamos a escuchar otra vez a Diana, que esta señora nos ilustra de una manera bastante interesante y nos pone en un contexto, que nos cuente un poquito quién es China. Nos va a contar entonces Diana, vamos a escuchar un rato a Diana Uribe. Y entonces queda el foro abierto durante toda la semana. Y si China fuese la gran beneficiada tras la crisis mundial, que usted participe y dé su opinión. Y queda la actividad que pues ya sabemos que es un ensayo, rescatando los comentarios expuestos, bueno, lo cuento. Y vernos dentro de 8 días, también parcial de esta vaina. Y damos cierre ya a toda esta primera parte que desarrollamos, que fueron los BRIC. ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, lo Claro. del foro, o sea, ¿es responder la opinión de cada uno Sí, o es eso. poderse uno meter en la opinión de un compañero y responderle también Pues si que está de acuerdo, no está de acuerdo? algunas veces yo puedo decir que el foro sea un debate entre todos. En este caso es simplemente ustedes su opinión, un comentario. Pero yo podría abrir el debate si quisieran debatir, pues lo podemos debatir, no hay ningún problema. Pero en el momento es por lo menos usted participar y dar su opinión. No, yo considero que lo que usted considere sobre esa Listo. pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el parcial es lo mismo que nos explicó ayer en econometría. Sí. Lo mismo, lo sube usted y ya nos responde. Exacto, exacto, es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente igual. ¿Cómo es, profe? Explíqueme. ¿Cómo va a ser el parcial, profe? El parcial es aquí en la plataforma, es un cuestionario probablemente, por decir algo, colocar una tontería, una pregunta. Por decir algo, yo le digo, país participante en los BRIC, Estados Unidos, ¿verdadero o falso? ¿Usted qué dirá? Falso. Falso. Falso, porque eso Falso. no pertenece a los BRIC, ¿cierto? Entonces, son preguntas que tienen que ver con lo que hemos conversado. Pues yo no me voy a desbordar pues una pregunta con un tecnicismo, pues ¿será que el PIB del Brasil que está? No, una cosa que tenga que Uno ver. nunca sabe. Profe, con usted. Profe, ¿Así? ¿pero el parcial va a ser en el horario de la clase o usted lo monta y uno le da respuesta en el transcurso de la semana? ¿O cómo es? No, en el horario de la En la clase. clase. Ah, ya. Hora y media Pero para tenemos 1 hora y media. hora y media para darle un parcial. Sí. Esa es la hora del parcial. Hora de clase, hora de parcial, hora y media. Aquí hago una aclaración, es para los de econometría, que pues que es un poco más tediosa la asignatura, y entonces hicimos un convenio pues un poquito diferente en cuanto al tiempo, ¿no? Y sería de los países que hemos visto, ¿cierto? Sí, claro, el tema es el tramo que hemos desarrollado aquí en estas clases. Hasta hoy. Hasta hoy. Ah, bueno. Okay. Y está llegando Alejandro Pantoja, vea, démosle la bienvenida a este señor. Una pregunta ahí, profe. Claro que sí. Alejandro, bienvenido. Gracias, profe. No me deja entrar, pero ya. Ya. ¿Quiere lo saco?
Aló. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Quién iba a hablar? Víctor, no. Víctor. Alejo, ¿alguna pregunta, Alejo? Andrés, No, Fabián, Laura, Lina, Vanina, Sandra, No, Camilo, profe. No, señor, atento. No, señor. Camilo, Angelita, Ana María. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a escuchar un tramo de Diana Uribe y vamos a ponernos como en contexto de esta China que más de que nos lo cuente esta señora que tiene pues el conocimiento y la sapiencia pues desbordada para participarnos realmente que es la China. Casualmente, sí, yo creo que les conté, me estoy viendo una serie que toca, ya me he visto varias que tienen que ver con la China, pero ahorita estoy viendo una bastante interesante, se llama Marco Polo, y tienen que ver con esa China de 1200, una China que está empezando a hacer ya comercialización con Occidente, bastante interesante, muy buena la serie, vale la pena verla, bastante interesante. Bueno, entonces vamos a escuchar a Diana Uribe, ahí entonces me inicio aquí. Yo le aviso por WhatsApp cuando se vaya a acabar el tiempo de estos 40 para tomar por el otro lado. ¿Listo? Bueno, profe. Ok. Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Hoy, en los festivos de Caracol, vamos a hacer un especial sobre el gigante país de la China. Con el desierto de Gobi, con el Himalaya, frontera enorme con la Rusia, costas con los mares de la China, frontera con Vietnam, con Corea, con la gran parte que ellos generaron en la ruta de la seda, está el gigante de la China. Este país descomunal, gigantesco, inimaginable, es el siguiente imperio en el siglo XXI de la era planetaria de nuestro tiempo. Está surgiendo con una fuerza impresionante. El optimismo se siente en las esquinas. Hay una sensación de oportunidad y de futuro que contrasta con el ánimo tan escéptico de estas épocas del siglo XXI. Un imperio que está surgiendo con toda la fuerza de la antigüedad, con más de 5.000 años de civilización, 4 millones de años de hombres poblando la tierra, 8 millones de años que se han encontrado restos en la China de la presencia humana desde que el mundo es mundo, aquellos que tienen dinastías mitológicas que provienen de sus relatos, más allá de sus excavaciones, cuentan las historias de Yu y la inundación, tiempos de las antiguas glaciaciones que conocían la porcelana negra cuando muchas de las civilizaciones estaban en el Neolítico, que conocieron inventos que hoy son cotidianos en toda la humanidad y que ellos lo trajeron, bueno, la pólvora, la imprenta, la linterna, el paracaídas y la sombrilla, la centrifugación de los elementos, la carga de bambú para llevar metales y gases, bueno, en fin, o sea, no termina el recuento de los inventos de la China. Este pueblo sorprendente
nos va a poner a gravitar alrededor de su historia. Y por eso toca conocerlo, porque despiertan con una fuerza inusitada, con un sentido de futuro, desarrollo, antigüedad, espiritualidad, capitalismo loco, arte pop, todas las influencias se unen en este pueblo sincrético que es capaz de transformar cada cosa que se haya inventado una cultura a su propio lenguaje y a su propio modelo. Hoy vamos a viajar por esta China milenaria, presente y futurista. China milenaria, China dragón. Dragón es la mezcla del ave fénix y la serpiente, un animal mitológico que rige el mundo de la China. Este pueblo tiene las mezclas más inusitadas para Occidente, resulta calidoscópico, hay muchas Chinas, puede suceder que cada uno vaya a una China distinta como sucede con su gigante vecino, la India, que también produce el efecto del caleidoscopio, que cada uno va a una India diferente porque cada una de ellas es una experiencia personal distinta. Entonces, no existe una sola China, como tampoco existe una sola India. Existen muchas, porque los pueblos tan antiguos se llenan de multiplicidades, de multiculturalidades y de lecturas diferentes. Entonces, esta es una China por donde vamos a ir y a transitar durante este especial. En su tiempo y en su momento habrá una serie con la contundencia que merece este pueblo milenario. Ahora es un viajecito, solo un viajecito por esta China impresionante, después de haber estado en el festivo anterior en el gran reino mágico de la felicidad de Bután. Entonces, esta China tiene un conocimiento de la antigüedad muy grande porque ella se la inventó, o sea, de los protagonistas del mundo antiguo es la China. Desde cuando pudieron manejar las aguas, desde cuando crearon los canales. Muy temprano en su formación como nación, muy temprano, generaron un pensamiento gigantesco. Es de allá que viene el confucianismo. Esta recopilación que Confucio hizo, que conformaba un orden social, un orden de círculos, de correspondencias del soberano al súbdito, de los ancianos de los jóvenes a los ancianos, de los hombres a las mujeres, de las familias, círculos que hacen que haya una cultura colectiva y que todo sea un gran engranaje en el cual, si usted hace lo que a usted le toca hacer, toda la estructura funciona. El confucianismo es un orden social que, por su precisión, por sus reglas tan estrictas y por su manera tan, digamos, explícita de contarle a la gente dónde nació, para qué y para dónde van y cuál es su destino, funcionó durante más de 1500 años en la China, generando una capacidad de cohesión gigantesca, con un sentido de la ética del camino medio, con un sentido de la ética interior profundo, que más o menos 1700 años después esbozaría Kant en su imperativo categórico cuando habla de una ley moral interna que usted comprende sobre la base de vivir entre los demás. Son pensamientos colectivos. Pero lo más llamativo
es la lógica de los chinos. Ellos tienen una lógica distinta, porque la lógica de Occidente está basada en Aristóteles. Y la lógica aristotélica dice que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Eso es un principio de no contradicción. Y a partir del principio de no contradicción está montada toda la teoría de Aristóteles y la lógica como nosotros los conocemos. Pero resulta que para los chinos las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Para los chinos, las contradicciones no son sino necesidades complementarias del universo. Para los occidentales, las contradicciones son rupturas y generalmente llevan a abismos. Para los chinos, las contradicciones son necesarias para entender el carácter dinámico del universo. Es así como el símbolo del yin y el yang, de lo activo, lo diurno, que es, y lo masculino, que es el yang, y lo nocturno, lo suscitativo, y lo femenino, que es el yin, se representan en un círculo que tiene dentro un par de círculos pequeños y tiene una línea curva que separa el uno del otro. Dicen que en el atardecer, cuando la montaña se ve soleada por el curso del sol al ocultarse, la línea de sombra que separa la parte soleada de la parte sombreada de la montaña, que se mueve a medida que el sol se oculta, es la línea que divide el yin del yang. El yin y el yang son una explicación del universo. Se miden en todos los órganos humanos, en la tierra, en la relación con el cielo. Es una codificación de todo el sentido del universo. Es el Tao, que significa camino, pero cuyo término no termina en esa sola definición. Es el Tao que nos está hablando de cómo se conjugan las fuerzas del universo. Nos habla del aire y de la madera, nos habla del fuego, nos habla de los elementos y nos habla de un concepto de la energía sutil que se llama el chi, que es el aliento del universo. Y es el aliento de la vida. Vibra en el universo como vibra en cada uno de nosotros. Cuando se acaba el chi, se acaba el aliento vital. Es hasta allí que dura este soplido de la vida en la carne que somos nosotros. Estos gigantescos pensamientos chinos son muy antiguos, porque es que Lao Tse va a escribir el Tao Te Ching y lo va a escribir en el siglo VI antes de Cristo. Lao Tse es un recopilador. Él no es un profeta, Confucio tampoco lo es. Ellos son recopiladores, quiere decir que lo que ellos escribieron se pierde en el relato de la antigüedad de los tiempos, de cuando fue formulado a cuando ellos lo escriben en el siglo VI antes de Cristo en la dinastía Zhou, antes de la unificación de la China, porque la unificación de la China va a ser con la dinastía Qing, y es cuando Shi Huangdi, el gran emperador, cuya tumba va a ser acompañada por la fosa de los guerreros terracota, que en Xi'an tienen un tamaño gigantesco, el tamaño de cada fosa. Esta es la fosa 1, la que está abierta. El tamaño de cada fosa alberga 6.000 guerreros, con ojos y rasgos completamente distintos, descubiertos de una manera azarosa por un hombre que cayó un día en un hueco mientras hacía un trabajo y que hoy vive y está autografiando en el Museo de los Terracota a los viajeros que llegamos hasta allá para ver estas maravillas del universo. Los chinos desde muy temprano tenían un pensamiento gigantesco, y a ese pensamiento gigantesco y absolutamente complejo del universo y de la sociedad va a llegar, para enriquecer esto de una manera armoniosa y magnífica, el budismo. El budismo del que estuvimos hablando para explicar la tierra de Bután va a llegar a la China a través del emperador amarillo en un sueño que tuvo donde Buda le hablaba. Va a llegar allá en el siglo I, es decir, en el siglo VI antes de Cristo, de la era axial. Buda nace en la India, como Zoroastro en Irán, como Lao Tse y Confucio recopilan el Tao Te Ching, Lao Tse y los libros del confucianismo. Es la era en que la espiritualidad del universo se empieza a formar de una manera increíble. Y allí en ese tiempo nace Buda en la India. Pero cuando él llega a China, cuando llega don el emperador amarillo, es en el siglo I.
Así que ya la China ya se ha unificado, pero además en ese momento entra en consonancia rítmica, universal, cósmica y mística con el Tao y con el confucianismo, creando un espectro religioso que cubre el universo, la vida cotidiana, la salud y el espíritu del alma frente al desprendimiento y a la vida con respecto a la rueda del deseo y del apego. Y esto lo hacen los chinos tempranito por la mañana, mientras logran dominar las grandes aguas, unificar un imperio colosal, descubrir la porcelana negra y su espíritu impresionante por la belleza, y con este plante empiezan a ser una gigantesca civilización. Listo, nos vemos dentro de 10 minuticos, muchachos, entonces, me disculpan. Ya cumplí los 40 Listo, minutos. profe, hágale. Listo, profe. Okay. Bueno, profe, Listo, profe. profe. Ya nos